¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en Generación Vintage. Estamos aquí con una celebridad, Juvencio Blanco. Es escritor, es columnista en Chess Base, fue entrenador, también es organizador FIDE. Es una eminencia con respecto al ajedrez aquí en Latinoamérica. Es una súper referencia. Tengo aquí, estamos pues de gala. Estamos de gala con el profesor. Y pues, profesor, platíquenos cómo fue que se metió con el ajedrez, cómo empezó todo. Bueno, eso es una historia muy larga, muy vieja. Es tan vieja que comenzó el siglo pasado, te podrás imaginar. Eh, Ya forma parte de la historia del siglo pasado. eh, Mira, Sergio, sí, con, gracias por la oportunidad que nos brindas de comunicar, de dialogar y de alguna manera hacer llegar alguna información a todos aquellos que te siguen a través de tus programas, en particular a los docentes de ajedrez de Quintana Roo y los entrenadores e instructores que están interesados en multiplicar este conocimiento. Yo ingresé al ajedrez casi que de manera casual porque fue entre los 17 y 18 años aproximadamente cuando comencé a practicarlo con cierta frecuencia, ¿no? Y sin embargo, era a nivel de vecinos, del barrio allí, de una manera muy sencilla. Sin embargo, poco después, ya siendo docente de un colegio privado, el Colegio San Agustín del Paraíso en Caracas, okay. presenté un proyecto, fue dirigido a los directores del plantel, donde le decía que era interesante la posibilidad de desarrollar un estudio con los jóvenes cursantes del colegio, prácticamente de cualquier edad y sexo, porque había leído sobre los beneficios que tenía el ajedrez sobre poblaciones de jóvenes escolarizados. Okay. Y bueno, les pareció interesante y eso me permitió fundar mi primer club de ajedrez en abril de 1977 aproximadamente. Wow. Estamos hablando de hace 43 años. Se dice rapidito. Sí, se Pero dice bueno, rapidísimo. allí comenzó el tema, sí. Pero también me conseguí con muchos problemas. Esto a la vez me trajo muchos problemas porque yo siendo un docente decía, bueno, tiene que haber un programa estandarizado de ajedrez, tiene que haber una metodología del ajedrez, tiene que haber una forma de evaluar el conocimiento, etcétera, etcétera. Y mira, Sergio, comencé a buscar, comencé a explorar y no conseguí. Lo que conseguí fue una gran cantidad de libros, una bibliografía espantosamente grande para aquella época. Ahora se debe haber multiplicado por 2 o por 3 aproximadamente. Es correcto. Una bibliografía muy abundante, muy interesante, en contenidos extraordinarios, pero contenidos. O sea, el material con el que tú vas a trabajar. Pero no te decían el cómo, el cuándo, el qué, el por qué, el para qué. No te decía si era lo mismo que tú trabajabas, si ibas a trabajar con un niño de 6, 7, 8, 9 años, o si ibas a trabajar uno en secundaria de 13, 14 o 15, o un adulto en el Politécnico. Claro, es O completamente sea, diferente. entonces, ¿qué sucedía en aquella época, Sergio? En aquella época, todos elaboraban su propio proyecto, su propio programa. Este Claro. programa hace, y en la primera clase tal cosa, en la segunda tal cosa, en la tercera tal cosa. De tal manera que si tú en un momento determinado podías organizar un congreso donde 100 de estos docentes de Venezuela o de México se encontraran, cada uno tenía su propio proyecto. Y yo decía que eso no debía ser. Claro. Yo decía que no debía ser porque si nosotros estamos ingresando a la escuela, a los colegios, a los liceos, teníamos que hablar el idioma de la escuela, de los colegios, de los liceos. Es Y correcto. para hablar el idioma de la escuela, entonces tienes que pasearte por las teorías psicológicas que apoyan el tema del desarrollo
educativo, te tienes que pasear por tu constitución de los Estados Unidos de la República de México, te tienes que pasear por la Ley Orgánica de Educación de México. O sea, para, con base en esos elementos, construir un diseño instruccional. Claro, o sea, tendría que ser algo totalmente sinérgico, ¿no? O sea, que se vayan apoyando todas las instituciones y que se vaya formalizando hacia un concepto global, ¿no? Es lo que yo voy entendiendo. Claro, no, yo más bien me refiero a lo siguiente. Okay. Me refiero a que el modelo que tú vas a presentar en tu colegio o el modelo que vas a presentar ahí en Quintana Roo debe tener todos los elementos provenientes de los distintos estamentos de la teoría existentes en ese momento. Claro. ¿Okay? Si le falta uno, por ejemplo, el concepto de formación del docente. Si tú un docente que tiene 12, 15 años trabajando en un colegio y no sabe nada de ajedrez, como es la mayoría de nuestros docentes que no conocen casi que nada de ajedrez, lo que tienen son referencias u opiniones de terceros, entonces tú tienes que ingresar con una herramienta que hable ese idioma. Es correcto. Que él entienda de lo que tú le estás hablando. Lo cierto es que, bueno, estuve trabajando en esta área mucho tiempo y después fui presidente del Club Capablanca de Venezuela, que era el club más importante de su época. Ahí estuve con el gran maestro internacional Julio Bolochán, varias veces medallista, sí, medallista olímpico junto con Neisdorf, Pilnik, Pano, Guimard, hablando de las grandes ligas de Argentina, sí, ¿no? Sí, las grandes ligas de los 70s, 80s, ¿no? Sí, todavía hace esa fecha. Entonces, estuvimos trabajando allí y yo seguía con el tema de la metodología. Yo le decía al maestro Bolochán, maestro, pero ustedes los entrenadores deberían tener una metodología. Bueno, sí, depende de la experiencia. Sí, pero maestro, más allá de esa experiencia, tiene que haber un método. Lo cierto es que comencé a desarrollar una metodología que es precisamente esta que tengo acá. Ok. Sistema de instrucción de ajedrez. Sistema instruccional de ajedrez. Instruccional de ajedrez. Ok. Sistema instruccional de ajedrez. Esta obra es producto de una maestría en diseño de sistemas instruccionales. Okay. Esa maestría yo la hice en el año 90, 91. ¿Okay? Y bueno, les pareció interesante, les pareció que era factible, etcétera, etcétera, hasta ahí. Algunos compañeros míos comenzaron a hacer aplicaciones, yo también comencé a hacer aplicaciones en mi colegio y en otros sitios donde estaba, y se fue divulgando entre amigos. Y la verdad es que nunca me planteé formalmente una publicación de este material, es una metodología. Pero ya para el año 88, yo era miembro de la Comisión Mundial de Ajedrez en la escuela. Eso era la época en que Florencio Campomanes era el presidente de la FIDE y el presidente de la comisión era un italiano, un señor italiano, llamado Nicola Paladino, de Milán. Nicola Paladino le pareció interesante este material cuando yo se lo presenté en el año 90, 91, y me invitó a que llevara esa metodología al Congreso de la FIDE del año 92, que se celebró en Manila, en Filipinas. Y yo me fui a Filipinas con este material. Este libro no había sido publicado, por supuesto. O sea, material en fotocopia. Era una maleta de foto. Eso pesaba no sé cuántos kilos. Llegué allá, me reuní, tuvimos una charla, hubo gente que le pareció interesante, otros no lo tomaron en cuenta. Sin embargo, de ahí surgió otra invitación para un congreso de ajedrez y educación que se celebró en Curitiba, Brasil. Ok. Ese congreso de Curitiba, Brasil, se hizo en el marco de la FIDE, de la Federación Mundial de Ajedrez, y la verdad es que tuvo una resonancia realmente interesante. Asistió mucha gente a nuestras reuniones de trabajo y estuvo coordinado por el gran maestro Jaime Sungé Neto, de Brasil. Jaime Sungé Neto, 7 veces campeón de Brasil, varias veces miembro del equipo olímpico, y en esa época era el presidente de FIDE América, de lo que ahora es la CCA. Ok. De FIDE América.
Entonces allí presenté ese material y gustó mucho, les pareció muy interesante. Y me vuelven a hacer una invitación, pero para que defienda eso, con los entrenadores que iban a asistir a la Olimpiada de Moscú del año 94. Me fui con mi equipo olímpico a Moscú 94 y hice la presentación, una presentación donde tenía como traductor a un gran maestro argentino, ya fallecido, llamado Gerardo Barbera. Okay. Él me ayudó con la traducción y estuvimos ahí 4 noches trabajando con estos entrenadores. Los tipos se montaron el material y preguntaban ruso, eslovaco, allá hubo de todo. Hubo de todo. Muy interesante. Interesantísimo. Interesantísimo. O sea, yo salí más muerto que vivo, pero fortalecido porque sentía que tenía un material interesante en la mano. Y ese material entonces fue llevado por FIDE América, fue llevado a la Asamblea de París del año 95, de 1995. Okay. Y la Asamblea lo aprobó por unanimidad como metodología oficial para la enseñanza del ajedrez en la escuela. Ok. Fue la primera vez en que la FIDE aprobaba una metodología para la enseñanza del ajedrez. Y aquí hay una comunicación que envía el gran maestro Jaime Sungeneto, ¿no? Ok, Donde él indica que tengo el honor de informarle que por decisión unánime de la Asamblea General de la Federación Internacional de Ajedrez FIDE y conforme a la sugerencia de la Comisión de Desarrollo de la FIDE, su sistema instruccional de ajedrez ha sido elegido como manual oficial de la FIDE para la enseñanza del ajedrez en las escuelas. Esta decisión se basa en la calidad y originalidad de su obra y en el evidente trabajo teórico aportado. Permítame agregar mi satisfacción personal de ver a un autor latinoamericano tener un reconocimiento mundial en un área antes restringida solamente a los europeos. Es correcto. Mi mejor voto de felicidad, Jaime Sungeneto. No, súper increíble lo que nos está contando, profe, porque en sí usted, o sea, cortó brecha en Latinoamérica para que el ajedrez llegara a las escuelas. O sea, sí había cierto ajedrez, pero como usted dice, o sea, cada quien tenía como que su propia línea, su propia metodología, su propia eso, pero homogenizar y estandarizar era lo que nos hace falta y le hacía falta en ese momento, ¿no? Sergio, la clave es sistematizar. Sistematizar, es correcto. Sistematizar. Y por eso lo llamé Sistema Instruccional de Ajedrez. Pero te voy a contar otra cosa. Te voy a contar otra cosa. Cuéntanos. Originalmente, como yo estaba involucrado en esto del ajedrez, en la Academia Capablanca, los torneos y ese tipo de cosas, originalmente ese libro se iba a llamar Capablanca y su método, originalmente. Pero como yo iba a defender una tesis en una universidad donde la maestría era de diseño de sistema instruccional, le colocó el nombre Sistema Instruccional de Ajedrez, que es técnicamente correcto. Pero Campomanes me dijo, oye, Ovencio, ese nombre es muy feo. Con ese nombre no vas a lograr nada. Me lo dijo en 92, 3 años antes que lo aprobaran. Claro. Yo, Campo, el problema es que ese material es una cuestión académica, sí, pero si tú lo quieres comercializar, ¿quién va a comprar? Sistema Instruccional de Ajedrez. ¿Qué es eso? Bueno, pasó el tiempo. Y entonces comencé a conseguir algunos elementos de Capablanca. Ya estaba inspirado en él, pero le agregué algunos elementos y llevé ese material a un doctorado. O sea, a mí me plantearon hacer el doctorado en deporte en la Universidad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte Manuel Fajardo de La Habana. Ok, o sea, educación física, ¿es correcto? Sí, no, tiene educación física. Tiene varias cosas, ok. Y deporte.
Ah, y deporte, ok. deporte. Pero estás en La Habana. Es como que si a ti te mandan a hacer un doctorado, en vez de hacerlo en México, lo hacen en Brasil en fútbol, Ok, ¿no? Ya durísimo. tú sabes, ya, ya tú sabes. Sí, Entonces sí. me pidieron todo eso, me ofrecieron la opción de hacer el doctorado e inicié mi doctorado. Y me dijeron que cuál era mi trabajo de grado en, en la maestría. Le dije, bueno, el sistema instruccional de ajedrez. Lo presenté, les pareció interesante y comenzó una discusión sobre el tema de la metodología y sus Claro. aplicaciones. Esa discusión me llevó 2 años. Presenté la defensa de tesis doctoral en junio del año 2010 y obtuve, hace 10 años, y obtuve un doctorado con base en los elementos que están acá. Entonces, ese libro fue validado por expertos. Ese libro tiene una base científica importante. Tiene sus observaciones con base en las fortalezas y debilidades, como toda teoría, como todo modelo Claro. instruccional, los tiene, pero está validado. Algo que no tenía hace 25 años, pero que lo tiene en este momento. Y entonces la FIDE comenzó hace unos meses, otra vez con el tema, bueno, queremos una metodología que sea abarcante, que amplíe, tal, no sé qué. Entonces me animaron a retomar el sistema instruccional y ahí sí lo transformé en Capablanca y su método. Okay. Capablanca y su método, que es el libro que probablemente debe haber visto en mi página web, que se lanzó la semana pasada. De todas maneras, yo te reenvío la tapa para que la incorpores. Por ¿Ok? favor, profesor, por favor, porque aquí igual Capablanca, es su espacio, ¿eh? Es su espacio también y lo que nos puede correcto, te lo agradezco. anunciar, Entonces, decir, aquí Capablanca es estamos. un método donde hablamos de cuál era el enfoque de él respecto a la apertura, el medio juego y al final. Ok. Fíjate, este libro no comienza por la apertura, comienza por el final. Como ¿Estás fundamentos, entendiendo? ¿no? Como lo que escribió este Capablanca, que hay que empezar desde lo muy básico De para lo ir muy básico. yendo. Pero si tú haces un análisis, de la Ujú. mayoría de los libros que existen en ajedrez, la mayoría comienza por la apertura y dale con la española y dale con la siciliana Es correcto. y ahí se enreda todo el mundo. Cuando tú vas a trabajar con tus maestros en Quintana Roo, tú no le puedes hablar del gambito de la dama, la variante, la eslava en su tercer movimiento que cambian. Ah, pero si tú No, le, estas son las figuras del ajedrez, estas son las piezas, estos son los peones, este es el tablero tiene estas columnas, se llevan con letras, la fila con números y se constituye un sistema cartesiano de doble entrada, donde cada casilla tiene un nombre y un apellido, y te vas por ahí y comienzas con los finales y tal, tu maestro lo entiende. Y como tu sí, maestro lo entiende y simpatiza con eso, lo multiplica, Sergio, lo multiplica. es Entonces, ¿qué correcto. necesitamos nosotros? Habilitar a todos esos maestros que tienes tú en Quintana Roo, que tiene el mundo en todas partes, habilitarlos como facilitadores de ajedrez, instructores elementales de ajedrez. Es No correcto. tienen que, es más, te voy a decir lo siguiente, muchas veces cuando yo decía, inclusive aquí en Buenos Aires, alguna gente se molestó conmigo, que yo decía que a la hora de formar recursos humanos para la escuela, yo preferiría seguir trabajando con maestros 0 kilómetros en ajedrez. ¿Tú sabes por qué? Porque no tiene ningún tipo de prejuicio. No tiene ningún elemento acá. El elemento que va a estar acá es el que tú le des. Si se lo das sistemático, con base en un modelo que él entienda, un modelo instruccional que él comprenda, que él utilice con sus propios niños, eso va a ser un éxito, hermano. Eso va a ser un éxito. Entonces, ese es el planteamiento de este libro, Sistema Instruccional de Ajedrez, que básicamente es el mismo, Capablanca y su método con un enfoque centrado en la personalidad de José Raúl Capablanca, del juego de Capablanca, la simplificación y ese tipo de cosas. Claro. Entonces, en este momento, yo estoy trabajando, fíjate, tú me estabas contactando y yo estaba trabajando, escribiendo sobre la evaluación de los profesores que vamos a formar entre septiembre y octubre a nivel mundial, Ok. porque viene un programa realmente vasto que estamos construyendo en este momento y estimamos
que para la primera semana de septiembre se debe estar divulgando esos cursos, ¿no? De tal manera que habría que estar pendiente de cuáles son las características del mismo para que la gente ingrese. Porque inclusive te vas a conseguir que en organizaciones de alto nivel, inclusive las mismas federaciones y FIDE, hay gente que tiene grandes dudas respecto a cómo acceder a las escuelas, a los colegios, a los liceos, a los politécnicos, con programas de ajedrez, porque no conocen la metodología. Es correcto, ¿Eh? es correcto. Hay Se gente topan que con cree, eso. claro, hay gente que cree que si tú agarras un tomo así de, de cirugía del corazón y tú lo lees, puedes operar a cualquiera que quieras. No, puede ser que No, tú lo hagas, pero lo más seguro es que ese paciente no sobreviva. Tiene que desarrollar una experiencia, una tecnología, un enfoque, cuál es el objetivo, dónde vas a tocar, dónde no debes tocar, ¿okay? Qué lenguaje vas a hablar para que el equipo que te esté apoyando entienda que tú le pides una pinza 1 y no te va a pasar la pinza 3. O le pides un vestido tomando un serrucho. No, nada de eso. Tenemos que hablar, lo que siempre he dicho, estimado amigo, el lenguaje de la escuela. Si no hablamos el lenguaje de la escuela, ningún proyecto, por más lindo que esté planteado, como elemento de innovación educativa, va a servir para absolutamente nada. Va a servir para entorpecer el movimiento internacional de ajedrez en la escuela, eso sí. es correcto, sí tiene que haber, es que es tan sencillo como esto, o sea, muchas de las ciencias pedagógicas se basan en contemplar de lo simple a lo abstracto y de lo abstracto a lo simple. O sea, ese inter hay que saberlo explicar y saberlo transmitir. Pero si tú agarras y le transmites a alguien algo muy elevado, pues va a ser complicado que lo comprenda y lo pueda transmitir. Entonces, lo que se está buscando es tener una metodología de lo simple a lo abstracto y de lo abstracto a lo simple. Es como yo lo estoy comprendiendo. Entonces, lo que Sí, decía... cuando tú vas de lo simple a lo abstracto, Uh-huh. a lo mayor, de lo más pequeño a lo más grande, vamos a decirlo así, Sí, claro. para quienes nos escuchan, después que llegue a los más grandes, puedes derivar. Por ejemplo, yo le digo a mis alumnos o a la gente que se ha formado con nosotros que este es un problema más práctico que teórico. Y le digo eso porque la práctica hace a la teoría. Yo primero te voy a mostrar el ejemplo y después te doy la base teórica. Una base teórica surgida de ese ejemplo. No al revés, no te doy la teoría y después no. Lo hago totalmente práctico. Inclusive, tú sabes que es interesante que en ese diálogo que se establece entre tú y tu docente, él pueda comenzar a construir o a reconstruir ese conocimiento, por pequeño que sea. Claro. Que él te diga un momento determinado, Sergio, pero a mí me parece que lo pudiéramos hacer de esta manera. De repente tú ves, bueno, sí, sí lo podemos hacer de esa manera. Y si lo hacemos de esta manera, entonces tal cosa, tal cosa, tal. Muy bien, esa experiencia tú la captas de ese docente, pero tú no vas a trabajar con docentes. Tú vas a trabajar con 50, con 100, con 200, 300 docentes, donde muchos de ellos, con base en su experiencia vital, con base en su currículum, con base en sus intereses, inclusive en su compromiso con los niños y con el plantel, te van a desarrollar ideas interesantes. Entonces, parte de la pedagogía moderna es una pedagogía ecléctica que está basada en el criterio que nosotros los docentes o los facilitadores no somos entes dadores de contenidos o conocimientos. Nosotros somos facilitadores. Ese es un enfoque. Donde el conocimiento está acá, te lo traigo, lo discutimos, lo reconstruimos y aportamos a la teoría y seguimos adelante. Donde ese docente, que en ese momento que está en un curso contigo, se comporta como alumno, no está en cero absoluto, porque puede ser que esté en cero respecto al tema de una combinación de ajedrez, una apertura y tal. Sí, pero esa persona tiene las herramientas pedagógicas para transformar el conocimiento que tú le des en un acto multiplicativo con sus alumnos.
es correcto, Todo porque eso hay así que es. tener. Entonces, yo veo que hay mucha gente que ha dictado cursos, ha ofrecido seminarios, ha entregado títulos y tal. Primero, no están preparados para esa función. Y segundo, están formando mal. Y el que está mal formado multiplica mal. Entonces, hay que tomar conciencia de que nosotros, los docentes de ajedrez, los lectores, los conferencistas, tenemos que prepararnos y estar pendientes permanentemente de lo que es la construcción del conocimiento y de que el ajedrez es un patrimonio común de todos, donde la información es abundantísima, pero que tenemos que clasificarla, tenemos que dosificarla porque tenemos un compromiso ético con una población que en un momento determinado necesita y puede asimilar o incorporar a su medio cognitivo, vamos a decirlo así, un contenido determinado, una estrategia, una metodología que más adelante podrá desarrollar de manera más abstracta, ¿no? Claro. Que le permitirá tomar decisiones a otro nivel o establecer transferencias. De eso tenemos que cuidarnos mucho. Sí, o sea, hay que cuidar muy bien la calidad de las bases. Una base bien hecha es una base que nos ayuda a construir, porque si está mal, pues se cae el edificio, o sea, entonces de eso se trata esta sistematización, este Correcto. proyecto. ¿Es correcto, Sí, profe? sí, Bueno, es ahora, totalmente correcto. la siguiente pregunta. ¿Cómo ve usted esto de la organización, organizador FIDE? O sea, sé que hay, por ejemplo, entrenador FIDE, hay jugador, o sea, que tiene sus clasificaciones, hay árbitro, pero el organizador, ese papel, ¿cómo funge en la federación? ¿De qué se trata? Bueno, básicamente el organizador es un funcionario de una federación, de una asociación, de una liga o un club que está técnicamente habilitado para desarrollar eventos ajedrecísticos. Normalmente esos eventos ajedrecísticos se llaman torneos de ajedrez en las distintas modalidades, estándar o clásica, rápida o blitz, organizar simultáneas, festivales, etcétera, etcétera. Un organizador de ajedrez es un organizador deportivo que a partir del año 98-2000, cuando surgimos los primeros organizadores de la FIDE, yo formo parte de los primeros 10-12 organizadores de la FIDE, Wow. históricamente hablando. Sí, tengo el título de organizador, el de árbitro internacional, el de instructor, soy lector, etc. Wow. Eso fue en el año 98 y los títulos fueron entregados en el 2000, creo. Sí. Tenemos 20 años, esa generación 20 años. ¿Qué sucede? Que siempre hubo organizadores, o sea, siempre hubo alguien que montaba un torneo. Claro. Pero desconocía cuál era el arte completo, el oficio completo. El oficio. El antes, el durante y el después. Tus responsabilidades pre, en y post. Que se acepta que hace 30, 40 años no las conocieras o las manejaras intuitivamente, porque de repente tenés un tipo de éxito. Aunque la mayoría de los organizadores de éxito estaban acompañados por alguien, una empresa, un pool de empresas o un gobierno que les daba el dinero para que ellos montaran el torneo. Seguramente si hubieran tenido mejor capacitación, le hubieran dado mejor uso a ese dinero. Entonces, un organizador es un técnico que está habilitado para coordinar todas las fases de un evento ajedrecístico, de coordinarlo con responsabilidad ante su asociación, confederación o federación de ajedrez, ¿no? Responder por, ¿ok? Que si el árbitro principal tiene las credenciales para estar allí, cómo se constituye el equipo de árbitros auxiliares, cosas tan simples como la disposición de las mesas, el tamaño de las mismas, la orientación en el espacio, la iluminación del salón, ¿no? La definición de lo que es el área de juego,
dónde están los sanitarios, qué se puede permitir, qué no se puede permitir, cómo está el tema del doping, el tema de las trampas, etcétera, etcétera. Todo eso corresponde a un organizador. Claro. Porque el organizador trata al árbitro principal y lo que ocurre en esa sala, desde el punto de vista de la autoridad, recae sobre el árbitro y es compartida con el organizador. Pero el organizador es el que pone la cara ante la empresa, pone la cara ante la sociedad. Claro, es la cara representativa, es la que, bueno, la que lleva a cabo el alma de todo esto, ¿no? O sea, están los jugadores, está el árbitro, pero también el organizador. El organizador tiene que tener una metodología también, tiene que tener una estructura para saber qué hacer, como usted bien lo dice, antes, durante y después, para que salga un evento súper bien. Muchos lo hacemos, digo, yo me incluyo porque también he hecho eventos en los cuales pues improvisas y más o menos te das una idea, lo haces intuitivamente. Pero si tienes una formación, una capacitación para cómo llevarlo a cabo de principio a fin, es mucho más óptimo. Claro, claro, evidentemente. La responsabilidad es mayor, pero también el resultado es de mayor calidad, es más satisfactorio. Claro. Y eso lo ven los jugadores, eso lo ven los padres de los niños. Porque, ¿qué sucede? De repente tú eres organizador en ajedrez, pero yo soy organizador en béisbol o en fútbol. Y vemos los resultados de los torneos de fútbol, de béisbol, e inconscientemente puedo compararlo con el de ajedrez. No, pero el tipo de ajedrez es buena gente y todo, pero para organizar un desastre. Mira, la premiación que era a las 7 de la noche terminó a las 11. O no pagó completo, le quedó debiendo a la gente. Eso es espantoso. Eso. Sí, hay que ser bien consciente y responsable para actuar como organizador de torneos. Claro, o sea, porque tienes mucha responsabilidad a cargo y luego, pues dices, es que yo promoví, ¿no? Y se lavan las manos, y cuando no, cuando tiene que ser algo profesional, tiene que ser algo bien hecho. Mientras más calidad tengas, más resultados hay. Y eso es algo que se tiene que buscar. Yo soy de los partidarios de que la profesionalización en el ajedrez es muy importante. Por ejemplo, el papel de un organizador aquí en México, pues no hay mucho, solamente uno que otro directivo de cierto grado, pero debería de existir. ¿Por qué? Porque eso nos ayudaría a que los eventos sean más óptimos, como bien hace rato nos estaba comentando. Y sí, o sea, es lo que se busca con el ajedrez, es que le llegue a más personas. Y si tienes una buena impresión de que llevaste a tu hijo a un torneo o llevaste a tu equipo de ajedrez de la escuela o fuiste tú a participar, pues te lleves un buen sabor de boca. Aunque hayas perdido, pero te llevaste un buen sabor de boca porque participaste en un lugar con muchísima calidad. Eso es lo que yo creo que se tiene que buscar pues, como el número alto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Eso es así, debería ser así. La gente se huye, se va de los torneos cuando no hay confianza, cuando el organizador no genera confianza. Y después tú mismo como organizador te vas a dar cuenta con la asistencia al segundo evento que tiende a bajar si tu torneo anterior fue malo o fallaste sobre todo en la premiación, en el trato al público, etcétera, etcétera. Porque ahora tienes un gran inconveniente. Y es que, por ejemplo, con el tema de las trampas, ahora el árbitro tiene la potestad inclusive de sacar, eliminar, sustituir, desincorporar de un torneo de ajedrez a cualquier jugador que sea sospechoso de estar haciendo trampa. Claro. Y eso puede tenerte una demanda judicial con abogados y todo que tú no sabes cuándo termina. Correcto. Eso es dificilísimo. Es una cosa que yo no quisiera que nunca me ocurriera algo de eso. Pero entonces, si tú eres una persona que está bien formada y puedes probar que existía la posibilidad de una trampa o que efectivamente se genera una trampa, entonces tú vas a tener el respaldo de la comunidad ajedrecística para que salga adelante. Si no, estás muerto, ¿no? Si no, claro. Sí, porque claro, pero con las redes cualquier trabajo puede ser un buen trabajo, inclusive puede ser malogrado, vamos a decirlo así. Qué interesante, profesor, porque ya hemos platicado ahorita varias cosas. Hemos platicado la parte organizativa del ajedrez hace unos momentitos y platicamos parte pedagógica del ajedrez. ¿Qué otras
eh, funciones podría abarcar el ajedrez en el sentido social, en el sentido de impacto? Bueno, básicamente el llamado ajedrez social, Ujú. ajedrez terapéutico, ha ido tomando cuerpo en los últimos años, en los últimos 8 años aproximadamente. Ok. Sin embargo, yo recuerdo que en el 92, 93 aproximadamente, 94, ya tenía algunos alumnos míos que estaban trabajando en las áreas que ahora son consideradas de ajedrez social, porque todo eso formaba parte del ajedrez en las escuelas. Ujú. Todas estas cosas se discuten en ajedrez en la escuela. Y con el tiempo, bueno, ajedrez en la escuela se fue, vamos a decirlo así, especializando en su área, Exacto, como que empezaron a ver áreas. de concluir, y se creó un grupo de trabajo llamado ajedrez social en FIDE. En el año 2018, por ejemplo, fue nombrado el gran maestro este, Pablo Zarnicki de acá de Argentina como presidente de esa comisión. Eso fue en finales del 2018, por ahí aproximadamente. En este momento él no está, fue sustituido por otra persona, pero que la misión general de esa comisión es la de hacer aplicaciones del ajedrez en determinadas áreas de la salud. Por ejemplo, hay quienes lo aplican en el tema de Alzheimer, que dicen que aquellas personas que juegan ajedrez tienen poca probabilidad de sufrir de Alzheimer, etcétera, etcétera. Bueno, hay investigaciones al respecto que tienden a apoyar no solo el hecho de que juegues o no juegues ajedrez, apoyar el hecho de que si tu mente está ocupada en cosas interesantes, en lectura, en análisis crítico, en escritura, en juegos de la mente, inclusive el mismo dominó, que tiene un tipo de análisis o pensamiento retrógrado, el Ujú. ajedrez, dicho, etcétera, etcétera, ayudan o colaboran para que los individuos que lo practican tengan una menor frecuencia en este tipo de situaciones. Eso está claro, Claro. porque parece ser que según el modelo cognitivo vigente, se van estableciendo nuevas relaciones dendríticas neuronales en determinadas áreas específicas del cerebro que contribuyen a que ese tipo de enfermedades o no aparezcan o aparezcan en el largo plazo, o que sean suavizadas, vamos a decirlo así. Okay. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones tiene que ver con el ajedrez en las cárceles, que eso es un clásico. El ajedrez en las cárceles es un clásico de llevarle la actividad deportiva a los detenidos, a los privados de libertad, y organizarles programas internos para que ellos participen. En algunos casos, inclusive, estos detenidos han representado a su prisión o al Estado en campeonatos, inclusive a nivel nacional, en los mismos Estados Unidos, por ejemplo. Y en Ujú. Brasil, recuerdo que en el 96, 97, yo estaba dando una conferencia sobre el tema, toqué el tema y se paró un director de una escuela y me dijo, bueno, mi hermano es director de una prisión, pero a él no le gusta el ajedrez porque la mayoría de los fugados son ajedrecistas. Eso no es bueno, no es No, bueno. no, 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 no. Bueno, Mira, suele pasar. sí, suele pasar. Hay una película buenísima, buenísima, buenísima. Yo no recuerdo cómo se llama la película. Lo cierto es que esa película termina en México. Ok. Es con Morgan Freeman y otro actor extraordinario. No recuerdo el nombre de la película. Ujú. El tipo escapa de la cárcel con un plan en la cuestión que hace con juegos de ajedrez. Eh, es una super película, no recuerdo el nombre. Ok. Pero bueno, lo que te quiero decir es que tiene muchas aplicaciones. En el campo que más está dando la hora, vamos a decirlo así, es en el de los niños y jóvenes con trastorno de atención, Con déficit de atención, con ¿no? TDA. Sí, con TDA, con los déficits de atención. Entonces, se han estado haciendo ensayos interesantes. Inclusive, hay una revista para la que yo he escrito llamada Ajedrez Terapéutico y Social Ujú. de Juan Antonio Montero, Conozco Flow, la un revista. amigo, un amigo español que tiene esa revista y que ha desarrollado un trabajo muy interesante.
Yo estoy en contra de la idea de que el ajedrez se presente como una panacea, Es correcto. como el que te va a resolver todo. No, no, no. Te cura Eso es todo. No, no, una no. especulación de algunas personas Ujú. y más bien considero que tiene aplicaciones específicas que son interesantes, pero no vayamos a exagerar tampoco, porque muchas de esas aplicaciones están a nivel experimental, vamos a decirlo así. Y otras, bueno, que ya están bastante consolidadas. En general, la inclusión del ajedrez en programas educativos, sea de manera obligatoria, electivo, en turno contrario, como una herramienta transversal, como apoyo, etcétera, etcétera, en general es positivo. Daño no hace. Y probablemente, hay que sincerarse, tenga más o menos los mismos efectos que pudiera tener otro elemento cultural, como por ejemplo la música, por ejemplo, Ujú, o ujú. no sé, el teatro, Claro. las artes escénicas. Habría que probarlo. Pero probablemente quien más ha desarrollado teoría a partir de los experimentos que existen desde hace un siglo y Ujú. algo, es el ajedrez. Porque el ajedrez se ha convertido en algo así como el caballito de batalla de la ciencia cognitiva. Es Entonces, correcto, desde la investigación de Alfred Binet hasta ahora, o sea, el ajedrez tiene también una importancia increíble con respecto a la ciencia pedagógica y a la ciencia ¿cómo se llama?, investigativa del conocimiento humano, ¿no? O sí, sea, porque fíjate tú lo siguiente, ellos comenzaron con experimentos en psicología y al final pasan por la educación, por pedagogía. es correcto. Y ahí se derivan, todos ellos mueren donde mismo, en la pedagogía. Y entonces de ahí se crea un conjunto de elementos teóricos y dice, el ajedrez funciona la papa, pero cuando tú vas a la base experimental, es en psicología clásica o en psicología cognitiva, Es o en, correcto. en las áreas de la ciencia cognitiva como la inteligencia artificial, por ejemplo. Todas esas reportan al ajedrez. Exacto, y nos está dando muchísimo ahorita, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y qué interesante que en esta circunstancia tan particular, ahorita con lo del COVID y esto que nos tiene encerrados, el ajedrez dio un boom, así, boom, de que ahora pues no, se encuentran un poco limitados con la cuarentena y todo esto y dicen, bueno, vamos a jugar ajedrez, o yo recuerdo que juego ajedrez, y agarran al niño y le quieren enseñar y todo esto. Profe, si alguien nos está viendo y no sabe mover las piezas en lo absoluto, no sabe nada de ajedrez, pero dice, bueno, me gusta lo que están viendo porque yo soy maestro, soy pedagogo, esto o el otro. ¿Qué les diría, profe? ¿Qué les comentaría con respecto a que el ajedrez les pudiera ayudar a sus vidas, les pudiera aportar algo? Bueno, yo diría lo siguiente. El ajedrez es una herramienta pedagógica. Hay muchas herramientas pedagógicas. El ajedrez es una de esas herramientas pedagógicas. El ajedrez tiene sus ventajas para ser aplicado en las aulas con los niños. No te voy a decir de las ventajas porque debe haber alguna, no la conozco, pero de las ventajas son muchas. Además de que hay una idea generalizada de parte del público, de la sociedad occidental, que parte más o menos del siglo XVII, XVIII aproximadamente, de que el ajedrez y su práctica hace a la gente inteligente. ¿Y qué es lo que los padres quieren de sus hijos? Que sean inteligentes, que tengan buenas calificaciones en el colegio, que sean buenas personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vas a conseguir en los materiales que nosotros hemos escrito, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista pedagógico, cuáles son los aportes que da el ajedrez, ¿no? Entonces, es una gran ganancia de que los padres, los directores y los maestros coincidan en que si tú eres ajedrecista, eres una persona inteligente. Y si eres una persona inteligente por derivación, estás habilitado para resolver problemas. Yo creo que el kit es ese. Claro. La enseñanza del ajedrez en las escuelas
no está orientada a la formación de grandes masas de ajedrecistas, sino a la formación de libres pensadores, de individuos que puedan interpretar una información, que sepan leer entre líneas, Que sean que críticos. hagan lectura crítica, que desarrollen un pensamiento crítico, que sean creativos en la resolución de la inmensa cantidad de problemas que nosotros, los adultos, los padres, los abuelos, le estamos dando a nuestros hijos y a nuestros nietos. Esto del COVID, los problemas medioambientales, no fueron los extraterrestres que lo crearon, fuimos nosotros mismos. Y entonces las posibilidades de que un hijo tuyo, una hija tuya en el futuro tenga mayores problemas derivados del medio ambiente, no se ven a ella, se ven a nosotros, que le estamos legando eso al futuro. Entonces, ¿qué debe hacer la escuela? La escuela debe preparar en este momento, en el año 2020, a una generación de hombres y mujeres que cuando se gradúen, de repente muchas de las profesiones a los que ellos esperaban continuar sus estudios ya no existirán. Existirán otras, porque la sociedad moderna, la sociedad contemporánea, demanda la desaparición de unas áreas del conocimiento y la sustitución o aparición de otras nuevas. Otras nuevas que probablemente te resuelvan algunos de los problemas que las otras áreas no te resolvían. Entonces, el ajedrez siendo herramienta pedagógica y estimulando el desarrollo de habilidades importantes del pensamiento, sirve para la formación de hombres y mujeres capaces de tomar decisiones con base en situaciones reales y resolver problemas que afectan a esa sociedad. O sea, los habilita para ser autónomos. Entonces, esto que tú me estás preguntando, entonces te lo respondo en estos términos. El maestro se convierte en un facilitador de individuos autónomos, en la creación de generación de individuos autónomos, hábiles por sí mismos, capacitados para, dispuestos a. Esa es la idea central que nos ha animado, o que me anima a mí particularmente, en el trabajo en la escuela. No, no, increíble, increíble lo que nos estás platicando, profesor Ubencio. Pues, no sé, algo más que agregar, que decir, algo que nos quieras hacer platicar. Estamos ahorita con lo de esto de enseñarle a alguien cercano ajedrez, porque es el aniversario de la FIDE, o sea. Sí, para el día lunes, para el día lunes 20, vamos a celebrar a nivel mundial el Día Internacional del Ajedrez. Originalmente, el Día Internacional de Ajedrez estaba reservado